Estimados estudiantes, hola otra vez. Este es un nuevo video de nuestro curso de física en el que vamos a abordar una segunda parte del tema de dinámica. A modo de resumen, podemos ver y recordar que en la clase pasada, en la serie de videos pasada, nosotros abordamos lo que era el concepto de fuerza, ¿cierto? Hablamos varias cosas con respecto a lo que se comprendía como fuerza, qué tipos de fuerza habían y cómo se relacionaba esto con el movimiento de los cuerpos. Hablamos en ese sentido de las leyes de Newton, hicimos particular énfasis en la primera y la segunda ley. Aprendimos a hacer lo que es un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y les recuerdo entonces que de esto nosotros supimos cómo abordar los problemas que involucran fuerzas, expresando con un diagrama todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Conversamos también sobre lo que significaba el equilibrio y nos dimos cuenta de que al hacer el diagrama de cuerpo libre, si nosotros teníamos que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0, o lo que es lo mismo, la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a 0, ese cuerpo se encuentra en equilibrio. A esa sumatoria de fuerzas le llamamos fuerza neta, ¿ya? Porque vimos que si reemplazábamos la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo por una fuerza equivalente, ¿ya? Que llamamos fuerza neta, que no es una fuerza real, sino que es una equivalente a la suma de todas las reales que se actúan sobre el cuerpo. Y si esa fuerza era 0, el cuerpo iba a estar en equilibrio. Y vimos que ese equilibrio se veía reflejado básicamente en decir el cuerpo seguirá en el movimiento como estaba hasta ese momento. Es decir, la aceleración que experimente ese cuerpo será 0, puesto que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es 0, y eso implica que la velocidad no varía. Y esa velocidad, o bien puede ser una velocidad con un valor diferente de 0, lo que implica que, por ejemplo, si un automóvil se está moviendo con velocidad de 2 metros por segundo, seguirá con 2 metros por segundo en la misma dirección y sentido, o bien que si está en reposo, con velocidad igual a 0, seguirá en reposo, ¿ya? Y esos fueron los dos ejemplos de equilibrio dinámico que nosotros vimos la clase pasada. Hablamos también de dos fuerzas que son muy importantes, como la fuerza gravitacional y la fuerza normal. Y a la fuerza gravitacional le dimos un nombre y la llamamos fuerza peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae un objeto de una masa determinada, y determinamos que esa fuerza era igual a la masa por la aceleración de gravedad, o sea, m por g. También analizamos el fenómeno de la fuerza normal, que aparece sobre las superficies sobre las cuales están apoyados los objetos. Por ejemplo, si sobre una mesa hay un vaso, ese vaso se sostiene sobre la mesa porque la mesa ejerce una fuerza sobre el vaso que compensa, ¿cierto?, la fuerza peso, y hace entonces que el cuerpo se mantenga en reposo. Eso es lo que nosotros vimos en la clase pasada. En la clase de hoy nos vamos a dedicar a ver otras fuerzas que son muy relevantes, y en particular a ver un tema de la fuerza de roce. Tenemos acá un ejemplo de una mesa, ¿cierto? Perdón. Y hemos dibujado, ¿cierto?, un sistema de referencias para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, que es lo primero que tenemos que hacer, tal como ya habíamos aprendido. ¿Qué pasa si yo empujo esa fuerza, esa mesa? Entonces mi diagrama de cuerpo libre va a cambiar, porque ahora, aparte del peso, ¿ya?, y la fuerza normal que ejerce el piso sobre la mesa, aparece una fuerza F que está siendo ejercida por esta persona que empuja la mesa. Entonces mi diagrama de cuerpo libre ya no tiene solo dos componentes, la normal del suelo sobre la mesa y la fuerza peso que actúa sobre la mesa, sino que además aparece una nueva fuerza F. Si nos recordamos de la clase anterior, en una situación como esta, la mesa debiera moverse. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas en el eje Y, es decir, la normal menos el peso, es 0. Y el cuerpo efectivamente no acelera en el eje Y. Sin embargo, en el eje X aparece una única fuerza aquí, que es la fuerza F, con la que el hombre empuja la mesa. Y si no hay ninguna otra fuerza, la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a F
y será igual a m por a. Por lo tanto, la aceleración en el eje X tendrá que tener un valor. Pero resulta que si no se mueve, si yo empujo la mesa y no logro que se mueva, ¿significará qué cosa? Entonces, aquí aparecen 3 alternativas que ustedes pueden pensar. La primera, ¿por qué si yo estoy empujando una mesa, esta no se mueve? Bueno, porque la inercia de la mesa es grande, lo que equivaldría a decir tiene una masa muy grande. Porque la fuerza que estoy aplicando no es lo suficiente. O porque debe haber una fuerza contraria. Y aquí yo los invito a reflexionar en que de estas 3 alternativas, ¿sí? No es que puede ser que la mesa tenga una masa muy grande, una inercia muy grande. Puede ser que la fuerza que yo estoy aplicando es insuficiente. Pero si yo me ciño a mi diagrama de cuerpo libre, y mi diagrama de cuerpo libre es este que está aquí, si no hay ninguna otra fuerza que se oponga en el eje X, por más pequeña que sea la fuerza F, el cuerpo debiera moverse y salir del reposo. Esto implica, ¿sí?, que en realidad lo que debiera estar pasando aquí es que en mi diagrama falta una fuerza. Falta una fuerza que haga que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea 0, para que la aceleración también sea 0. Por eso es que entonces nosotros sabemos que sí existe una fuerza que se opone a esta fuerza con que empuja el hombre, y esa fuerza no es nada más ni nada menos que la fuerza de roce, ¿sí? Cuando yo no logro desplazar un objeto empujándolo, de repente si lo pongo encima de un hielo, encima de una pista de hielo, sí voy a lograr con la misma fuerza moverlo. Y la única diferencia, si yo estoy haciendo la misma cantidad de fuerza sobre la mesa al empujarlo, la única diferencia entre las dos situaciones es que en una voy a estar en un piso rugoso y en el otro en un piso, como es una pista de hielo, con muy poco roce. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si en esa misma situación, ¿ya?, yo tengo mi mesa y aplico una fuerza un poco mayor, ¿ya?, pero igual no se mueve, ¿sí? Yo tengo que suponer una vez más que la fuerza de roce que se está oponiendo también es mayor entonces, lo suficientemente grande como para que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea 0, ¿de acuerdo? Si yo la aumento todavía un poco más, empujo un poco más fuerza, le pongo más ganas, resulta que todavía no la logro mover. Y eso significa entonces que la fuerza de roce aumenta. Entonces, chiquillos, resulta que la fuerza de roce es variable, no es fija para una masa determinada, para un peso determinado, para una superficie determinada. Parece como raro, ¿no? Pero fíjense que si yo aumento la fuerza un poco más, sigo no moviendo la mesa. Y eso implica necesariamente que la fuerza que se opone también es mayor. Por lo tanto, mientras más empujo yo la mesa, y si no la logro mover, más grande es la fuerza de roce que se opone a ese movimiento mientras no lo logre mover, ¿cierto? Estamos asumiendo que no lo estoy logrando mover porque la sumatoria entonces de fuerza en el eje X vale 0. Quiero hacerles notar que esta fuerza de roce que aparece y que va creciendo junto con la fuerza que yo aplico cuando no estoy logrando moverla, y ojo con eso, cuando no estoy logrando moverla, es una fuerza que tiene un subíndice S. Ese subíndice S me indica que es una fuerza de roce estático, ¿ya? Y tiene una S por las iniciales en inglés. Es una fuerza de roce estático. ¿Por qué estático? Porque el objeto no se está moviendo, ¿cierto? No lo estoy logrando arrastrar. Y esa fuerza va aumentando a medida que yo aumento la fuerza con que empujo la mesa sin lograrlo, ¿ok? Hay un momento en que la fuerza que ejerce el hombre es tan grande que sí logra mover la mesa. En ese momento aparece una fuerza de roce que tiene una magnitud menor a la fuerza del hombre, ¿sí?, lo que hace que la sumatoria de fuerzas en el eje X tenga
sea f menos f sub k con una componente positiva en el eje X, lo que explica que la mesa acelera en el eje X, positivo. Pero dense cuenta también que ese vector de esta fuerza roce que aparece cuando sí se está moviendo la mesa, tiene un subíndice diferente, K, por cinético, de nuevo la sigla es por la inicial, perdón, en inglés. Esa fuerza de roce cinético, ese vector es menor en magnitud que este que yo había descrito justo antes de que se empezara a mover. Significa que cuando el cuerpo empieza a moverse, la fuerza de roce cinético que aparece y que reemplaza al roce estático es de una magnitud menor a la fuerza de roce estático que tenía justo en el momento antes de que la mesa se empezara a mover. ¿Ok? Entonces ahí está escrito notar que la fuerza de roce cinético es menor que la estático. También podemos ver esto en un ejemplo clásico de una rampa donde uno puede medir efectivamente estos dos componentes. Tenemos acá el caso de una rampa que tiene un ángulo de 20 grados con la horizontal. Sobre esta rampa depositamos una masa M, un cuerpo de masa M. Originalmente, este cuerpo está en reposo con una velocidad igual a 0, ¿de acuerdo? Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre sobre la masa M, voy a tomar un eje de referencia en el que uno de los ejes coincida con la longitud de la rampa. ¿Por qué hago esto? Porque no tomo un eje de referencia en que el suelo, por ejemplo, sea el eje X. Porque me conviene, para estudiar el movimiento va a ocurrir a lo largo de la rampa, ¿ya? Y como va a ocurrir a lo largo de la rampa, me conviene tener uno de los ejes del sistema de referencia a lo largo de esa rampa, ¿ya? Para no tener que descomponer todo, ¿de acuerdo? Es una cosa de conveniencia. Entonces, sitúo el eje X a lo largo de la rampa y el eje Y perpendicular a la rampa, ¿de acuerdo? Cuando veamos las fuerzas que actúan van a ver la conveniencia de haberlo hecho de esta manera. ¿Cuáles fuerzas actúan sobre esa masa M? Que está en reposo, ¿ok? En primer lugar, el peso, ¿ya? Si tiene una masa M, su peso será mg. ¿Qué otra fuerza actúa sobre esa masa que está en esa rampa? La normal que ejerce la rampa sobre la masa. ¿Hacia dónde apunta esa fuerza normal? ¿Apunta en la misma dirección que el peso? ¿La tendré que dibujar aquí, hacia arriba? No, habíamos visto en las clases anteriores que la fuerza normal se llama así, de hecho, porque es perpendicular a la superficie, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza normal tiene una dirección que va a ser perpendicular a la rampa. La fuerza de peso, que está como un vector que sí se puede descomponer en los ejes, ¿cierto? No está alineado con ninguno de los dos ejes, va a tener una componente tanto en el eje X como en el eje Y, de esta manera, de tal modo que cuando yo sume mg sub X más mg sub Y, obtenga el vector final mg. Para recordar, vamos a ver cómo puedo calcular yo las componentes de este vector mg para este sistema de referencia, ¿ya? Vamos a recordar que seno de 20 grados, que es este ángulo que está acá, será igual a mgx partido por mg. Acá yo les pido que se imaginen, ya, que es un poco diferente a lo que hemos hecho en otras ocasiones, que si este ángulo vale 20, ¿sí? Este ángulo de aquí también vale 20. ¿Por qué es eso? Porque si esto es un triángulo, ¿sí? Este ángulo vale 20, este ángulo de aquí vale 70. Y por lo tanto, esto que me falta para 90 será 20, ¿sí? No se olviden de esas pequeñas cosas. Y entonces, cuando yo cierro mi cuadradito, mi rectángulo, para descomponer, voy a tener que el seno de 20 será este cateto opuesto, que corresponde a mgx, dividido por la hipotenusa, que es mg, que es lo que figura ahí.
Por lo tanto, mgx será mg por seno de 20. Y ahí tengo ya el valor de la componente en x. Para la componente en y, tengo que darme cuenta que el coseno de este ángulo 20 será el cateto adyacente, que en este caso es mg sub i, dividido por la hipotenusa, tal como aparece acá. Mg sub i dividido por mg. Por lo tanto, la componente en y será igual a mg por coseno de 20. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño repaso porque para que aprendan y recuerden cómo descomponer los vectores en un caso particular como este, donde mi eje está inclinado. ¿Ya? Volvemos entonces a nuestra caja en la rampa, ¿cierto? Que está inmóvil, aparece el peso con sus dos componentes y como les decía hace un ratito, la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie de la rampa sobre la masa, apunta, ¿cierto?, en la dirección perpendicular a la rampa, que en este caso coincide con el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, haber puesto el sistema de referencia de esta manera me deja una fuerza en el eje Y fija y el movimiento, ¿cierto?, en el eje de la rampa. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ven que en realidad es conveniente. Si alguno de ustedes se quiere dar el trabajo de poner el eje de otra manera y hacer el mismo ejercicio, hágalo para que se convenza o para que vea que en realidad a usted le da lo mismo, ¿ya? Pero créanme, esta forma es mucho más simple. Entonces, si la aceleración vale 0, ¿ya? ¿Cómo sé que la aceleración vale 0? Porque me habían dicho, está en reposo, la velocidad vale 0, ¿sí? Por lo tanto, si la velocidad vale 0 y está en reposo, la aceleración tiene que valer 0. Eso implica que la sumatoria de fuerzas en x también tiene que ser 0, si no hay aceleración, ¿cierto? ¿Y qué cosas, qué fuerzas están en el eje x? Bueno, en el eje x voy a tener la componente del peso, ¿cierto? mg sub x, y tendré que tener algo que me lo retenga, porque si no hay nada más, igual que en el caso que veíamos del hombre que empujaba de la mesa, la masa estaría deslizando, y no lo está, está en reposo. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí un vector de fuerza roce estático. ¿Por qué estático? Porque la masa está en reposo, ya está detenida. Ojo que la sumatoria de fuerzas en Y también vale 0, porque en este eje la masa tampoco se está moviendo. La masa no es que esté en la rampa y la masa esté subiendo y bajando de la rampa, no, está posicionada en la rampa en el eje Y. No hay aceleración tampoco en el eje Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y también vale 0. Por lo tanto, en este sistema la aceleración vale 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aumento un poquitito el ángulo? ¿Ya? Si yo aumento un poquitito el ángulo, ¿cierto? Aquí tengo todas las fuerzas que habíamos dibujado en las diapositivas anteriores, ¿cierto? La fuerza normal, la fuerza de roce, la fuerza de peso con sus componentes. ¿Qué pasa si yo aumento un poco el ángulo? Y ya no es 20 el ángulo de la rampa, sino que 25. En este caso, vean ustedes que la componente del peso en X aumenta ligeramente y que la componente en Y disminuye, ¿ya? Y esto se va a ir dando cada vez que yo aumente el ángulo. El extremo, el caso extremo, es cuando la rampa no es una rampa, sino que es una muralla vertical. En ese caso, la componente X del peso es todo el peso, porque es como una caída libre, ¿cierto? En ese caso, este ángulo es 90. Entonces, cada vez que yo voy levantando la rampa, la componente del peso sobre la rampa va aumentando y en el eje perpendicular va disminuyendo, hasta que yo la levante completamente y la tenga como una muralla vertical, y en ese caso solo hay componente en X, ¿ya? Ese es el caso extremo. ¿Qué pasa entonces si yo aumento un poquitito el ángulo? Pasa eso, que la componente del peso en X aumenta y por lo tanto la fuerza de roce estático también aumenta, de tal manera que la suma de las dos vectorialmente dé 0 y el cuerpo siga en reposo, si es que sigue en reposo. Si yo lo aumento un poco más,
el componente del peso en X aumenta de nuevo un poco más. Y por ende, la fuerza de roce estático también aumenta un poco más, de tal manera que el cuerpo todavía logra mantenerse en reposo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo lo aumento todavía otro poco más? Me voy a dar cuenta que va a llegar un momento en que el ángulo es tan grande que la masa va a empezar a deslizar. Y ustedes pueden hacer eso en sus casas. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, un cuaderno, ¿cierto? Un cuaderno, ojalá lo más duro que puedan, y pueden poner, por ejemplo, su celular. Ya, yo aquí voy a poner mi celular. Y yo puedo poner en este ángulo y ahí no pasa nada. Y puedo ir subiendo el ángulo, hasta que de repente ¡chup!, se fue al diablo. ¿Ya? Lo pueden hacer con carcasa, sin carcasa, para cambiar las superficies que están en contacto. E ir viendo que efectivamente en la medida que ustedes aumentan el ángulo, en algún momento el objeto que no estaba deslizando comienza a deslizar. ¿Ya? En ese momento, chiquillos y chiquillas, la fuerza en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje X ya no es 0, porque el objeto empieza a moverse. Y no es 0 porque empieza a moverse partiendo desde el reposo, ¿cierto? Es como que está en reposo y de pronto se empieza a mover. Y la fuerza de roce estático, tal como lo habíamos visto en el caso de la mesa, es un poco menor que la fuerza de roce estático. El roce cinético es menor que el roce estático. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, en este caso, en el eje X, va a dar una fuerza neta en la dirección del eje X. Por lo tanto, la aceleración va a tener un valor positivo a favor del eje X, que va a explicar el hecho de que la masa va a empezar a acelerar en la rampa. ¿Ya? No solo va a caer, sino que va a empezar a caer acelerando por la rampa. ¿De acuerdo? Porque la sumatoria de fuerzas en ese eje X va a ser distinta de 0. ¿Ya? Va a tener un valor positivo. Entonces tenemos aquí que en este caso, justo antes de que deslizara, todavía estaba con roce estático, pero cuando ya se empieza a mover, igual que con la mesa, va a aparecer acá un roce cinético que va a reemplazar al roce estático y que es de magnitud menor. ¿Ya? Vamos a dejar este video hasta aquí antes de retomar con la clase para que los videos no sean tan largos. Nos vemos en un momento.